Telemax presenta. Hoy, en Primero la Salud, el tema es enfermedades alérgicas durante el cambio de estación. Nos acompaña en el estudio el doctor Alberto Monteverde para aclarar todas nuestras dudas. Quédese en Primero la Salud. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Primero la Salud, saludándoles a toda la gente que nos ve en televisión abierta, los que nos ven por cable y los que nos ven por Facebook. Gracias por preferirnos y este espacio es siempre dedicado a la prevención, pero también al conocimiento de las enfermedades. Este es el tiempo de las alergias, decimos nosotros, pero créanme, hay personas que duran años sin detectar que tienen un problema de alergia, van de médico en médico con diferentes especialidades, creyendo que tienen a lo mejor hasta problemas de sinusitis, otro tipo de enfermedades que ni por aquí les pasa, que son alergias. Entonces, bueno, ¿quiere saber qué es lo que le está pasando a usted o a sus hijos? Quédese con nosotros. La alergia estacional, a veces denominada fiebre del heno o rinitis alérgica estacional, cursa con síntomas alérgicos que ocurren durante ciertas épocas del año, generalmente cuando el moho del exterior libera sus esporas y las plantas liberan diminutas partículas de polen al aire para fecundar otras plantas. Para conocer más sobre este tema, acompáñenos a escuchar a los expertos. Bien, está con nosotros el doctor Alberto Monteverde, alergólogo, y le damos la bienvenida al programa y él nos va a resolver todas las dudas que usted tenga, así es que con confianza háganos llegar a través de Facebook sus comentarios y sus preguntas. Doctor, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Déjenme presentarlo de lleno. O sea, el doctor Alberto Monteverde, él es alergólogo con subespecialidad en alergia e inmunología clínica, ambas por el Hospital Adolfo López Mateos de Ixte, Ciudad de México. También nos dicen que actualmente es jefe del Servicio de Alergia e Inmunología. Gracias, producción, por toda esta información. En la clínica Inmunología Clínica en el Hospital del Ixte de Hermosillo, imparte esta cátedra de Inmunología Básica y Patología en la Universidad Durango Santander. Y hoy lo tenemos aquí en el programa Primero la Salud, doctor. Entonces sí hay que despejar todas las dudas respecto a las alergias, porque hay gente que ya se ha vuelto como experto en síntomas, pero no sabe qué pasa en su cuerpo con estas alergias, ¿eh? Sí, a veces a la gente le es difícil identificar como tal qué significa una alergia. Y es que la alergia es la expresión exagerada de el organismo ante sustancias del medio ambiente que habitualmente no deberían de hacernos daño. E igual lo puede generar un polen que inhalemos, o puede ser un alimento, como platicábamos hace ratito, puede ser el huevo, el camarón, puede ser a lo mejor un polvo casero, la caspa de un animal. Entonces, como son tantas cosas que pueden generar una reacción exagerada en nuestro organismo, a veces las personas se confunden y no saben si lo que están teniendo es una intoxicación realmente o es una reacción de tipo alérgico. Habitualmente lo que tenemos ahorita es la alergia estacional, que es generada, como decía en el intro, pues por estas sustancias que están en el medio ambiente, pólenes de plantas específicamente, que en esta temporada de lluvias pues empieza su fase de polinización. Al aumentar su concentración, las empezamos a inhalar, y las personas que están predispuestas, es decir, que ya tienen antecedentes en la familia, por ejemplo, por ahí el papá, la mamá, el abuelo, tíos, primos, alguien más con alergia, pues ya hereda esa capacidad en su organismo de reaccionar de forma exagerada. Puede llegar un polen del quelite a su nariz y su organismo lo desconoce. Inmediatamente empieza a generar inflamación, que se va a traducir en esos síntomas que las personas conocen como estornudos, comezón en la nariz,
nariz tapada, tos, falta de aire, dolor de cabeza y a veces inclusive en la piel ronchas. Y bueno, todo esto pues va a ocasionar alteración en la vida de las personas, ¿verdad? De repente pues es un cambio muy fuerte tener que quedarse en casa el niño porque de plano no puede ni respirar, o haber pasado toda la noche en vela tratando de vigilar al niño con la tos, que no se vaya a ahogar, o de repente tener miedo de ir a una reunión y no saber si al comer el camarón o el huevo la persona se va a hinchar o se va a enronchar. Es decir, la alergia puede afectar muy fuerte la calidad de vida de la persona. Ves con desconfianza todo lo que se te presenta porque dices, estará contaminado con, ¿verdad? Así Y el es. cuerpo sobre reacciona ante estos estímulos, estos alergenos, como dicen ustedes los especialistas. Doctor, hay muchas dudas y a mí me gustaría aprovechar que está usted aquí porque hay gente que me pregunta, oye, ¿y me voy a aliviar? ¿Finalmente voy a dejar de sufrir todos estos síntomas algún día? ¿Se puede? Es muy común que me pregunten eso, sobre todo cuando tenemos oportunidad de platicar con colegas que me dicen, oye, pero la alergia no se cura. Digo, sí, si yo te encuentro la causa de tu alergia, hacemos un tratamiento de inmunoterapia, puedes en un momento determinado dejar de reaccionar ante esa sustancia del medio ambiente. Con esto nos vamos a corte, ¿le parece? Claro, sí. Nos cortaron. Ya volvemos. Si su hijo desarrolla un catarro cada año en la misma época, es bastante probable que se trate de una alergia estacional. Estos síntomas suelen ir acompañados de picor ocular y de ojos llorosos y enrojecidos, lo que recibe el nombre de conjuntivitis alérgica. Continuamos. Continuamos conociendo lo que es la alergia y los tratamientos que deben de seguirse. Entonces me decía, doctor, que sí se cura. Sí, te comentaba en el bloque anterior que sí. Hay algunos colegas que me platican, bueno, es que la alergia no se cura del todo. Yo le digo, sí, si encontramos la causa, si sabemos que es el mezquite el que te hace daño, hacemos un tratamiento de vacunas, se te va a quitar y vas a andar bien, vas a poder tolerarlo, ¿no? Pero luego dicen, bueno, pero después de 5 o 6 años de repente la alergia vuelve. Ah, sí, pero vuelve a otras cosas. Entonces, la marca genética del alérgico, pues eso no se borra, tendría que volver a nacer. Pero lo que se cura con tratamiento es a lo que en ese momento la persona es alérgica. Por eso es recomendable que cualquier persona con síntomas de alergia sí se someta a un tratamiento, ¿verdad?, por el especialista para poderle retirar los síntomas en ese momento y prevenir en un momento determinado que se vuelva alérgico a otras cosas. Entonces, tu pregunta de si se cura, sí, sí se cura. Definitivo. Y me llamó la atención lo que dijo la marca. Eso necesitarías volver a nacer. O sea, una persona alérgica que dice, me voy a cambiar de ciudad porque me estoy muy enfermo. Entonces se cambia de ciudad y sí mejora su calidad de vida. ¿Qué pasó ahí? Momentáneamente, porque lo que ocurre es que ya no se está exponiendo a los alergenos que le generaban el problema. Entonces las personas dicen, tengo pacientes que me dicen, por ejemplo, son de Guaymas y me dicen, doctor, yo me cambié a Hermosillo y santo remedio, se me quitaron mis alergias. Yo le digo, uy, si usted supiera cuánta gente de Hermosillo luego se va a Guaymas y también se le controlan sus alergias, pero no es tanto la persona, el lugar, sino la persona. Es decir, la persona es la que trae esa característica en su organismo de reaccionar de forma exagerada. Entonces, si cambia de lugar va a tener una mejoría momentánea, pero seguramente con el tiempo su organismo va a empezar a reconocer los alérgenos del lugar y puede ahí mismo en ese lugar donde se cambió a volver a presentar los síntomas nuevamente. Hay muchas inquietudes del público, por ejemplo, si te ponen las vacunas y de pronto te sientes muy bien, ¿hay que volver a hacer otras pruebas de alergia para ver si ya te aliviaste? Y bueno, una de las preguntas era que a un jovencito le hicieron sus pruebas de alergia después de haberle hecho un tratamiento, las pruebas y todo, y salió primero a 3 y después como a 6, 7 alergenos sensibles. Sí, a veces es un poco el desconocimiento de qué son las pruebas cutáneas y para qué sirven. La prueba cutánea no nos sirve para saber si la persona es alérgica o no. De hecho, el diagnóstico de la alergia es clínico, es decir, con lo que la persona le platica a su médico, con la exploración física y algunos laboratorios es suficiente para hacer el diagnóstico de la alergia. La prueba cutánea es para saber prácticamente qué es lo que va a llevar la vacuna, qué es lo que va a llevar el tratamiento, qué es lo que vamos a agregar ahí. Y una vez que se inicia el tratamiento,
Ya la prueba cutánea en ese momento va a perder un poquito de valor. De hecho, no nos sirve a nosotros como un referente para saber si la persona tiene que continuar en vacuna o no. Lo que nos va guiando es la mejoría clínica, es decir, el saber que el niño ya no tiene estornudos, comezón en la nariz, tos, que ya no llega a los servicios de urgencia. Eso es lo que nosotros queremos valorar como mejoría. Por lo tanto, la prueba cutánea solamente la vamos a realizar y tiene que realizar el médico especialista, el alergólogo, en aras de ver qué es lo que va a llevar el tratamiento del paciente, pero no en aras de buscar si el paciente va a ser alérgico en un futuro a algo más, sino lo que en ese momento le está afectando su calidad de vida y que se puede intervenir con un tratamiento. Para eso es la prueba cutánea. Ahora, los medicamentos, va aumentando, por ejemplo, te sirve iba a decir qué, te sirve un tipo de medicamento al inicio y después tiene que ir aumentando la dosis, que porque ya no te hace efecto, te tomas el mismo medicamento cuando te da la alergia y quieres aliviarte. Sí, hay muchas sales y en el caso de las sales más conocidas, pues son las que las personas utilizan, van a la farmacia y se automedican. Nunca es recomendable la automedicación, pero bueno, se usa. Es muy común que ante algún problema leve, pues la persona piense que puede ir directamente a la farmacia, adquirir el medicamento y mejorar. Si esto ocurre, es difícil que esa persona acuda con el alergólogo, porque como que ya se la sabe. Viene el cambio de estación, utiliza ese medicamento 2, 3 días y luego ya. El problema que tenemos son los pacientes que van a la farmacia, toman el medicamento, no les funciona, empiezan a cambiar a uno, a otro. ¿Por qué? Porque su organismo cada vez trae más inflamación. Entonces no es tanto el medicamento, sino el grado de inflamación que trae. Eventualmente ninguno les va a funcionar y terminan acudiendo a la consulta y es cuando empiezan esa peregrinar de doctor, fui con el médico general, con el médico internista, con el neumólogo, con el homotoxicólogo, con el acupunturista y bueno, pues no, sigo igual, ahora vengo con usted, ¿no? Cuando el problema alérgico pues debe haberlo llevado desde el inicio, ¿no? Con el especialista. Qué curioso, el doctor allá fuera de cámara me decía, es como si si tú quieres hacer una casa y te vas primero a buscar al panadero. Exactamente. No, entonces, nada que ver con la construcción. Un poco de desconocimiento en la sociedad, pero sí en la comunidad médica sí debería haber más interés en referir directamente al paciente con el especialista adecuado. Puede durar años por decir algo, ¿no? Que fue mi caso, yendo a otorrinos desde niña y cuando ya de adulta me doy cuenta que era una rinitis alérgica y yo pensando que yo todo el tiempo estaba enferma de resfriados, de sinusitis y todo eso, pero en fin, ya volvemos, seguimos conociendo un poco más acerca de las alergias y los tratamientos. Las alergias estacionales son bastante fáciles de identificar porque sus síntomas reaparecen año tras año. Hable con el pediatra si cree que su hijo podría padecer este tipo de alergia. Él les preguntará sobre los síntomas que representa y sobre cuándo suelen aparecer. Y basándose en estas respuestas y en la exploración física, debería poder emitir un diagnóstico. Continuamos. Seguimos platicando con el doctor Monteverde. Él es alergólogo, un especialista con una trayectoria impresionante y mucha experiencia. Por eso vamos a resolver sus inquietudes. Doctor, también, de todo me han preguntado, alergia a los alimentos, de un bebé al que le dieron antes de entrar a la guardería la yemita del huevo con un picadiente nomás, se enronchó todo. Entonces, ahorita tiene 5 años ese niño y dice su mami que nunca más le volvió a dar huevo, pero curiosamente se dio cuenta que en las fiestas de pronto el niño ya había comido pastel y el pastel estuvo preparado con huevo y no le pasó nada. O que de pronto ella haciendo en su casa hot cakes, el niño, quiero mis hot cakes, y se los come y no pasa nada. ¿Cómo es posible que pueda suceder esto si él realmente se enronchó todo antes del año cuando le dieron esa probadita de yema de huevo? Ok, con la alergia a alimentos ocurren 2 situaciones. Uno, la reacción alérgica, hay que recordar, es a proteínas. Y la proteína es una estructura que es lábil, que quiere decir que se puede modificar. El organismo reconoce cierto tipo de estructura, pero si nosotros la modificamos, la deja de reconocer. Entonces, si alguien come el huevo y está crudo, el organismo se sensibiliza y reconoce ese huevo crudo y puede generar reacciones alérgicas muy severas.
Pero si nosotros lo cocemos, lo calentamos, eso cambia la estructura de la proteína y por eso a veces ocurre que alguien me dice, yo soy alérgico al camarón, pero verá qué curioso, con el caldo bien caliente de camarón no me da. Pues no, porque ya al calentar el camarón la proteína se desnaturaliza y el organismo no la reconoce. De todas maneras existe cierto riesgo, por lo que el tratamiento de las alergias alimentarias es evitar el alimento el cual genera la alergia. En el caso específicamente de los niños y esa reacción al huevo, habría que ver si realmente fue una reacción alérgica o no haya sido una intoxicación. Pero pudiera ocurrir lo mismo, ¿no? Al preparar el pastel, calentamos, lo metemos al horno, la proteína del huevo se va desnaturalizando y hay poco riesgo de que el niño la reconozca. Por eso tolera cosas y otras no. Pero en general nosotros tratamos de, en el caso de las alergias alimentarias, evitar en lo posible que el paciente tenga contacto con eso que ya sabemos que le hace daño. Si hay duda, pues lo mejor que hay que hacer es el estudio de las pruebas cutáneas. Pero la mejor prueba de que alguien es alérgico a un alimento es la prueba in vivo. ¿Qué quiere decir? Que alguien dice, no, doctor, sí, yo me como el camarón y me enroncho y me pongo mal. Bueno, no hay mejor prueba de eso, de que el paciente efectivamente es alérgico al camarón y tendrá que evitarlo de su dieta. No hay, la actualidad no se usa de sensibilizar con vacuna a alimentos. Es algo que está en camino. Muy probablemente en el futuro también tengamos vacunas para desensibilizar alimentos, pero en la actualidad el tratamiento pues es evitar el contacto en la mayor parte de lo posible con el alimento que ya sabemos y ya hemos estudiado que efectivamente le hace daño al paciente. Doctora, a mí se me hace muy interesante lo que usted nos hablaba acerca de preparar las vacunas específicamente para el problema que tiene. Para eso sirve todas las pruebas que hacen en la piel. Pero la inquietud de nosotros es saber el tratamiento, para saber que la persona le funcionó, cuánto tiempo, años, meses debe estar bien la persona. Y cuando ya viene la estación, el cambio de clima, se puede preparar, puede haber una prevención para esas crisis que hay. Claro, cada organismo evidentemente es diferente, pero en general yo les pudiera decir que el tratamiento para el paciente con alergia, lo que es la inmunoterapia, más o menos abarca de 1 a 3 años. Vamos a tener personas, y ya nos han tocado niños, con 2 o 3 meses de vacuna que andan muy bien y no la requieren más, y tenemos pacientes que llevan 5 o 6 años vacunándose. No quiere decir que no mejoren, porque nadie se vacunaría 5 años sin notar alguna mejoría, sino que al momento de retirarles las vacunas como que vuelven a recaer. ¿Cuál es el parámetro que nos marca el momento de retirar la vacuna? La mejoría clínica. Quiere decir que ya el paciente pasó 2 cambios de estación sin eventualidades. No tuvo que ir a urgencias, no aumentó el número de medicamentos que está tomando para su control, no ha tenido recaídas fuera de lo normal. Entonces, en ese momento podemos decir es el momento de retirarle el tratamiento. A veces hay recaídas, se requiere de repente ajustar un poquito más de tiempo la vacuna, cambiar las concentraciones, pero en promedio, más o menos, el tratamiento de las alergias, pues no menos de 1 año y más o menos hasta 3 años en los casos más complicados. Y puede migrar la alergia, por ejemplo, alguien que sufrió mucho de rinitis alérgica, de pronto se queja de que trae problemas de alergia, comezón en los ojos, que quisiera desbaratárselos, o comezón en los oídos, o por ejemplo, a los alimentos. Sí, eso que llamamos tropismo es una variación del sitio donde se manifiesta el proceso inflamatorio. Y en los pacientes con alergia es bien común que de repente traen los ojos muy rojos, otras personas son la nariz lo que les afecta, otros la garganta, otros los bronquios, algunos en la piel, y hay gente que es ojos, oídos, nariz, garganta, piel, bronquios, todo al mismo tiempo. ¿Por qué hay esa variación? Es una variación que es determinada por a lo que el paciente se expone. Entonces a veces tiene mucho que ver el cambio de estación o las sustancias que maneja en casa. Pero sí, la alergia puede ir variando. Hay una cosa que se llama marcha atópica y en los niños ocurre muy común. Empiezan con alergias de tipo respiratoria leve y llegan hasta el asma si no intervenimos. Doctor, muchas gracias por habernos acompañado. Resolvió todas las cuestionantes. Gracias. Y estamos muy contentos. Ya se merece el mejor día. Gracias. Y ustedes también.